la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Muy buenos días, es un gusto saludarlos, darles la bienvenida a Sala de Prensa Blue en este domingo 14 de septiembre. Estamos ya en la mitad de este mes, el 9º del año, y es un gusto saludarlos a los que están en la ciclovía, en sus casas en esta mañana, disfrutando de un café y sintonizándonos a través de la plataforma Ditu, de nuestro canal de YouTube y también de Noticias Caracol en vivo. Don Juan Camilo Cortés, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. Feliz domingo para usted, María Camila, y por supuesto para nuestros oyentes aquí en Sala de Prensa Blue, con muchos temas hoy internacionales y por supuesto también en materia nacional. El análisis de lo que ha sido esta semana, como siempre, llena de noticias y ¿sabe qué? De imágenes impactantes. Sí, señor. Sobre todo. Quería empezar por ahí diciéndole que yo creo que las postales que tenemos de esta semana no son como las de la semana pasada. Los usuarios que tenemos aquí todos los domingos nos siguieron en esa descripción que hicimos de imágenes que nos dejaron felicidad, como la de la llegada de los vagones del metro de Bogotá a Cartagena, luego a la capital del país. Pero la postal que cierra esta semana es la de la violencia política, y vamos a hablar de eso aquí en Sala de Prensa. No solo, Juan Camilo, por el asesinato del líder juvenil conservador republicano de Estados Unidos, Charlie Kirk, sino también por esas imágenes del primer mes de muerte de Miguel Uribe Turbay, de su hijo Alejandro en el cementerio central, de su viuda recorriendo por primera vez el Parque del Golfito. Esto tiene conexión de algún punto, personas asesinadas por sus ideas en medio de un clima de polarización que crece en todo el mundo, y por supuesto ese va a ser el tema principal. Y si usted abre hoy lo que es la editorial de los diferentes diarios, del Colombiano, del Tiempo, del Espectador y las diferentes columnas de opinión, este es el tema, la violencia política que impacta a todo el mundo. En Estados Unidos un caso muy grave, pero aquí en Colombia, cuando recordamos a Miguel Uribe por el primer mes de su fallecimiento. Son espejos, son patrones, igual que vamos a ver a la hora de desmenuzar cada caso, porque pues sí estamos viendo a una sociedad en Estados Unidos donde los analistas apuntan una polarización que va creciendo y también un activista que fue asesinado por sus ideas, para unos un tanto polémicas, ideas de antiaborto, ideas contra migrantes, ideas pues que radicales. Exactamente, radicales, pero que también se ha vuelto un aliado para el presidente Donald Trump. Le dolió bastante esta muerte. Pero en otras noticias, también en materia nacional, está el tema de orden público. Aquí en nuestro país sigue una semana muy preocupante de orden público, por supuesto, y noticias políticas, María Camila. Que siempre están aquí a la orden del día en Sala de Prensa. También estamos con los usuarios y los que han sufrido esa afectación en gran medida de lo que es el cierre de la vía al llano, Juan Camilo, que ya deja más de 1.500 millones de pesos en pérdidas. Vamos a analizar todos estos temas económicos también por la caída del monto del presupuesto, pero iniciamos con un invitado casi ya... Él es de planta, de Sala de Prensa Blue, don Pedro Vivero. Es un gusto saludarlo este domingo. ¿En qué café va, Pedro? María Camila, un saludo especial a usted, a Juan Camilo y a todos los oyentes. Estoy en un desayuno largo, entonces... Qué rico eso, Pedro. Y necesitamos aquí energía para esta conversación, que yo creo que en medio de todo deja ese sinsabor y esa tristeza de lo que es ver que lejos de mejorar y de bajarle el nivel al tono de violencia política, cada vez crece más. ¿Qué le dice usted esa cifra? Por lo menos en Estados Unidos, creo que aquí no está esa medición, de que del 2020 al 2025 han pasado del 20 al 76% en lo que es la violencia política en los discursos y en la conversación. Mire, María Camila, yo creo que esto es un problema de la política en el mundo. La mayoría de las personas creen que si ganan las elecciones pueden hacer, digamos, lo que prometieron en campaña, pero ir más allá. Y si pierden las elecciones creen que es el apocalipsis y nunca más van a poder recuperar el poder. ¿Y qué hace en ambos casos? Que aquel que tiene el poder y quiere perpetuarse en muchos casos, pues hombre, comienza a estirar el lenguaje a los extremos. Y el que perdió las elecciones, pensando que no va a recuperar el poder,
también termina extendiendo el discurso. Esto que pasó con Charlie Kirk, el norteamericano, que entre otras cosas, María Camila, la metodología que el tipo tenía era, déjeme, yo lo convenzo a usted o usted convénzame a mí. Y pública. No sé, y pública, en conversaciones públicas donde él defendía Debate las posiciones público, de derecha del trumpismo, pero le pedía a su contradictor que le derrumbara el discurso. O sea, ese señor no estaba utilizando plomo ni nada, era convénzame Ideas. o si no yo lo convenzo a usted. Y en las reuniones que hacía, había un espacio para hacer un diálogo en vivo con las personas que no estaban de acuerdo con él. Entonces imagínese el ejercicio que está haciendo este señor y le pegan un tiro en ese evento que él hacía en Utah. Eso para decirle que estaba haciendo democracia, un diálogo, y lo que termina alguien extremista es rompiendo uno de los interlocutores en el diálogo. Don Pero Pedro, lo peor sí. es que hubo gente que lo celebró. Ah, sí. Claro, y voy precisamente a varios patrones que uno desmenuza en el tema de Charlie Kirk, y es el discurso de Trump post asesinato de Charlie Kirk, y es apuntar a la izquierda radical. Exacto. Y él dice a los mensajes de odio, de una estigmatización hacia la derecha, hacia el sector conservador de Estados Unidos. Sobre ese mensaje, ¿usted qué análisis encuentra? Pues yo primero pienso que son esas reacciones, me imagino yo, de los primeros momentos donde un aliado de Trump, pues lo asesinan. Entonces hay gente que es ponderada, otra gente toma otros caminos. Yo lo que creo es que de cualquier manera el Partido Republicano tiene que volver a ser un partido grande en Estados Unidos, porque hoy lo que hay es un partido republicano, digamos, del establecimiento, que no es trumpista, que hoy es la minoría, y a ese partido se lo tomó el trumpismo. Imagínese que, por ejemplo, el expresidente Bush es una persona marginal dentro de la estructura del Partido Republicano, porque el trumpismo con su discurso Ya inexistente. se lo tomó. Entonces, si usted me pregunta cuál puede ser la solución, es lograr que nuevamente la moderación dentro del Partido Republicano se tome las instancias de poder para que ese partido pues pueda volver a ser, ellos son de derecha, pero una derecha más moderada, una derecha compasiva, como se llaman ellos mismos. Pero si en las próximas elecciones deja el republicano interno moderado que vuelva a ganar el discurso de Trump, eso va a ser muy complicado para ese partido, porque de pronto se puede terminar diluyendo en lo que eran las posturas republicanas, Juan Camilo. Sí, pero mire, Pedro, que eso mismo era lo que decían en el primer periodo de Trump, y llega entonces Biden al poder y lo que hace es literal lo del famoso péndulo, lo movió totalmente hasta la radicalización y ya lo que muchos llaman la derecha recalcitrante de Donald Trump. Ahí cabe un análisis, Pedro, dentro de todas las reflexiones que uno hace de este episodio tan desafortunado como el de Miguel Uribe, y es, lo mencionaba incluso Teresita Aya en su análisis de esta semana, y es como incluso esos líderes que terminan asesinados en estos magnicidios hacían parte de ese discurso tan fuerte de polarización. Y yo creo que lo que cobra la vida o lo que motiva a este joven, a Tyler Robinson, el principal sospechoso, era como de pronto ese debate frentero. ¿Qué nos dice, Pedro, que no se pueda debatir de esa manera y que el que habla fuerte o hace parte, para bien o para mal, de ese entorno de radicalización o de polarización política termine en un hecho tan desafortunado? Pues yo creo que estamos viviendo una era de cambios. O yo no sé, a veces dicen que es cambio de era, yo creo que es una era de cambios. Y lo más importante es que las instituciones que nosotros, o que yo por lo menos entendía que era la moneda, los medios de comunicación, los partidos políticos, esos eran las instituciones, las cortes, eran las instituciones que a uno le habían enseñado que eran las que sostenían la democracia. Yo creo que ahora hay un afán, no por tumbar esas instituciones, sino por ver qué puede alargarse y qué puede permanecer de esas instituciones. Mire usted que, por ejemplo, los medios de comunicación, este señor Kirk era un fenómeno de las redes, y no era primordial su carnet republicano, sino lo que hacía dentro de las redes. Luego hay unos cambios que están sucediendo en la sociedad
para que haya instituciones que se puedan de alguna manera acomodar a la nueva realidad, que es lo que creo yo que está pasando. Entonces, no vamos a pensar, María Camila, que es un error, que esto va a volver a ser lo que nosotros conocimos, o yo por lo menos conocí después de la Segunda Guerra Mundial, como el fortalecimiento de las instituciones que sobrevivió ese episodio. Ahora parece que la gente está buscando otras instituciones más renovadas. Lo pongo en los partidos políticos. Mire usted el derecho. Hay una cantidad de personas que están en este momento presionando para que el propio derecho, las constituciones, los partidos políticos, la moneda, María Camila, el dólar no es la misma moneda fuerte que fue después de Bretton Woods. Esto se lo pongo es un poco para reflexionar a que de pronto lo que está viviendo la sociedad es una gran transición. y está exigiendo son unos cambios, no derribarlo todo. Ahí hay unos agoreros de mal agüero que dicen que la democracia se va a acabar. No, eso no se va a acabar. Lo que de pronto están reformulando son unas instituciones que calcen dentro de las necesidades de una sociedad que está cambiando, María Camila. Mire, sí. Un ejemplo chiquito. ¿Se acuerda las tarjetas de crédito? Estados Unidos presionó a Rusia y a China para que limitaran las tarjetas de crédito con las marcas de los norteamericanos que no voy a mencionar. Pues los rusos y los chinos inventaron una tarjeta de crédito. Y usted hoy va... Y lo superaron en tecnología económica. No, pero esta parte financiera, le pongo el ejemplo. Usted va ahora a Venezuela y todas las transacciones que se hacen en el turismo venezolano lo hacen con las tarjetas de crédito rusa y china. Sí. Porque la gente está cambiando. Es un poco lo que quería dejarles ahí como inquietud. Don Pedro, y ya para ir cerrando este capítulo, estos asesinatos terminan por polarizar más a un país o por unirlo. Mire, voy a decirle lo de Colombia, lo de Miguel Uribe Turbay. Creo que polarizó mucho a la sociedad porque la gente se desplazó en el péndulo hacia la centroderecha y la derecha, o por lo menos hasta cuando veíamos encuestas eso era lo que decía. Pero también el discurso del presidente de la República de hoy, Gustavo Petro, ¿sabe qué me hace pensar, Juan Camilo y María Camila? ¿Usted se acuerda un estratega o un gerente de una campaña del plebiscito cuando ganó el no en Colombia en el 2016? Dijo que la gente había salido a votar emberracada. ¿Usted se acuerda de eso? Sí. Bueno, yo creo que el discurso del presidente Petro en este momento está buscando que el país recurra a los extremos y la gente salga a votar emberracada en el 2026, ¿sabe? Porque todo el día toma decisiones o lanza mensajes con extremismo. Y yo creo que eso es producto de lo que está ocurriendo en Colombia con el discurso. Y la invitación que yo hago simplemente como un analista es, ¿sí vamos a salir emberracados o vamos a salir a buscar opciones que realmente representen las necesidades del país? Pero el presidente hoy, Gustavo Petro, María Camila y Juan Camilo, léanlo. Todo el tiempo sobre cualquier tema lanza mensajes para ver si nos saca a los colombianos a votar emberracados en el 2026. Sí, pero Pedro, lo que usted habla o pone sobre la mesa como propuesta para reflexionar parece casi que una utopía en este momento, viendo también, ¿sabe qué? La baraja de precandidatos y el tono con el que están hablando de estos diferentes temas. Hay un tema, Pedro, ya entrando a profundidad sobre lo que es esta situación, y es como los que terminan siendo movilizados por esa rabia son los jóvenes. Aquí fue un joven sicario, es un tema de contratación de plata, pero en Estados Unidos sí tiene un tinte más ideológico y es un muchacho de 22 años que podría terminar ahí en Utah bajo la medida de pena de muerte. La juventud, Pedro, es la que hoy empeña esas armas para matar a quienes piensan distinto políticamente. Mire, yo le voy a decir lo que yo veo. Si usted me pregunta hoy en opciones de ese discurso, en mi opinión, radical que está usando el presidente de la República en todo, está haciendo que ocurra lo siguiente. La derecha no tiene candidato, María Camila. La izquierda del presidente Petro tampoco tiene candidato. Y el único, cuando usted le pregunta a la gente que quién es el candidato del centro, le dicen que es Sergio Fajardo. A mí me llama poderosamente la atención que la gente hoy tenga claro quién es el centro, pero no haya claridad de quién va a ser el candidato de la izquierda o de la derecha. Ahí yo le dejo eso como una inquietud. Pero Pedro, reflexionemos sobre eso. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo?
Porque es que igual el centro en este momento es lo más, todo el mundo araña del centro. Ojo, pero yo lo que digo es que hoy, cuando usted le pregunta como no hay encuestas, yo esto se lo estoy diciendo es por lo que me ocurre a mí. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿quién es el candidato de la derecha? No hay un candidato de la derecha hoy. 14 de septiembre no hay un candidato. El de la izquierda, yo no sé quién es el candidato de allá tampoco. Hay muchos candidatos, pero cuando usted le pregunta a la gente, ¿y el centro? Inmediatamente le dicen Sergio Fajardo. O sea, hay una persona que se identifica con algo dentro de esa baraja. Pero la gente está mirando, el único candidato que tiene nombre en un sector hoy es Sergio Fajardo. Yo de pronto me equivoco, repito, porque no hay encuestas, pero lo que uno siente cuando pone el tema es que allá hay un tipo que está ocupando un espacio. Hay un documento que esta semana fue noticia y es el del Parlamento Europeo. Sí, señor. Una resolución hablando de la situación política en Colombia. Que puso muy bravo al presidente Petro. Exactamente, puso muy bravo al presidente Petro. Le voy a leer una parte. Veamos. Dice lo siguiente, dice: consideramos que las declaraciones incendiarias difundidas por la presidencia y otros actores políticos han contribuido a aumentar la polarización, la violencia política, el discurso de odio y la inestabilidad en el país. Instamos a las autoridades, líderes políticos y la sociedad a hacer todo lo posible por prevenir la escalada de la violencia. Esto fue aprobado de una forma abrumadora en el Casi Parlamento. que unánime, sí. Exactamente, Ahí unánime en el están, Parlamento Europeo, ¿no? Miran con gran preocupación la situación democrática en países tan polarizados como el de nosotros. Bueno, no sé cómo estará el de ellos. Supongo que igual, ¿no? También igual. Sí. Pues ¿y cómo? Allá en Europa, a ver, mire, abra el País de España y lo que usted se encuentra, o La Vanguardia o cualquier periódico español. Pero la respuesta, María Camila y Juan Camilo, para no dejar hablar a ustedes y a los otros panelistas, es que no es positivo que nos dejemos sacar a votar sacados en el 2026, porque de esa votación, cuando uno vota así, porque hay gente que lo radicaliza, son muy malas las consecuencias que se toman en la democracia. Entonces vale la pena reflexionar un poquito. Por eso me llama la atención que haya un señor de centro, que se lo digo en mis conversaciones, y repito, no tengo encuestas, no tengo nada. La gente tiene ubicado en el centro a Sergio Fajardo. Sí. Los otros lados no tienen candidato. Pedro, sabe que me llamó mucho la atención y de hecho yo que lo sigo mucho a usted, vi que fue la línea como de su análisis y de lo que escribió esta semana, lo que yo aterrizaría como los malos perdedores en política, que es lo que usted mencionaba al inicio. Por favor, denos más luces de eso. Es decir, estamos en una dinámica política en la que tienen miedo a perder o a que lo saquen del poder o a ser irrelevantes. Es eso, María Camila. En eso. Son malos perdedores. A ver, es que la política tiene un ganador y un perdedor. ¿Qué hace el ganador? Gobierna y cumple un plan de gobierno, ¿verdad? Que fue el que eligieron las mayorías. Y el perdedor va, rumia su derrota, porque va a un sitio, hay gente que se va de vacaciones, otros, yo no sé, van y tienen tiempo para rumiar la derrota, pero prepararse para la siguiente elección. Porque es que hay en la democracia otra posibilidad, no es el apocalipsis perder. Pero yo creo que aquí hay una gente que cree que si lo sacan del poder nunca más van a regresar. María Camila, yo creo que la democracia brinda la posibilidad de rehacerse y volver a presentar las aspiraciones. 2 años después de la elección del presidente vienen las regionales y 4 años después las presidenciales y la de Congreso. Entonces no es el apocalipsis perder. Y yo creo que hay gente aquí en Colombia del sector del presidente Petro que cree que porque no le salieron bien las cosas al gobierno, por lo menos eso lo dice la gente, ellos creen que no van a revolver al poder nunca más. No, uno va, rumia la derrota y se prepara para la siguiente contienda electoral. Pero vaya y explíqueselo. ¿A cuántos? 92 precandidatos presidenciales. Sí, pero eso pasa en la democracia. Se paran, se miran al espejo y creen que pueden seguir ahí indefinidamente, Pedro. Pero ¿sabe que yo tengo que aplaudir una cosa, un gesto que tuvo uno de los precandidatos, Iván Cepeda? ¿Cuál? ¿Qué cosa? Pues que en una entrevista estaba y le pidieron definir con una palabra a los otros precandidatos. Lo vi. ¿Y sabe qué dijo? Dijo, no lo voy a hacer. De ahora en adelante mi debate son propuestas. Sí, no los voy a y también dijo porque es que caer en ese juego de encasillar al otro para generar polémica claro, y ahí confrontación. Es cuando guerrillero y aparece. Oiga, no habíamos hablado de eso. Pedro, María cortico Camila, que nos toca ya cerrar este bloque. María Camila y Juan Camilo, me invitaron
a moderar un debate en Analdex, hago la publicidad. Y lo primero que pedí yo cuando estaba en la organización y con Analdex y Javier y todos ellos fue: no pongamos a los candidatos a decir uno, ese sí, no, o una paleta. Déjenlos hablar, Juan Camilo, déjenlos hablar a los candidatos y que hablen de... Usted no se imagina cómo salió esos candidatos, los precandidatos muy buenos todos, tuvieron el espacio para echar sus cuentos y que la gente que los vio supiera quién le gustó y quién no. Con las propuestas. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Don Pedro Viveros, hablando en sala de prensa este domingo sobre los malos perdedores en política y lo que es este clima de polarización. Pedro, gracias. Un abrazo. Saludos, Juan Camilo y María Camila, a los oyentes. Adiós. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo